Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este video quiero mostrarte el proceso que yo utilizo para fabricar los aros de una guitarra. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para empezar, el primer paso que realizo, consiste en sacar las chapillas provenientes de las tablas o tajillos de la madera a utilizar, por medio de una sierra de cinta sin fin. Para este ejemplo, estoy trabajando con madera de nogal. Una vez sacada la chapilla, procedo a regruesarla por medio de un cepillo de banco, o de forma manual, dependiendo de la madera, hasta lograr obtener un calibre de entre 1.8 y 2.3 milímetros de espesor. Esto varía dependiendo de la dureza de la madera con la que se esté trabajando. Realizado este proceso, las piezas están listas para ser dobladas. Sin embargo, estas deben ser previamente humedecidas para que el domador pueda generar el vapor necesario para doblar cada curva sin ningún inconveniente. En este caso, estaré utilizando el domador eléctrico que te enseñé a construir en un video pasado, el cual si no has visto podrás encontrarlo en la descripción de este video. Para realizar el proceso, solo basta con ir ejerciendo presión en la curva central de manera muy gradual y progresiva, hasta que la madera haga contacto total con el molde y quede totalmente asegurada de la parte central. Posteriormente, se sigue humedeciendo por medio de un atomizador, y se empieza a ejercer presión en las dos curvas restantes, hasta que la madera adopte la forma del instrumento en totalidad. Finalmente, y una vez conquistada la resistencia de la pieza, se procede a prensar, o asegurar el aro dentro de un molde para que éste se seque, y ya no pierda la forma dada. Cuando ya no queda nada de agua ni humedad, podremos retirar la pieza del domador y observar que la forma ya no se pierde y la madera tiene bastante rigidez. A continuación, se procede a colocar cada aro en su formaleta o molde, para tomar las medidas respectivas y proceder a armar la estructura completa de los aros, quitando sus excedentes por medio de cortes bastante precisos, y uniéndolos por medio del taco y la culata. Realizada esta operación, los aros ya están fijos y listos para unirse con los contraaros, o contrafajas, los cuales son dos tiras simétricas que se pegan en el borde de cada aro,
con el objetivo de ampliar su grosor y mejorar así la superficie de adherencia y por ende, todo el pegado de la caja de resonancia. En total, se necesitan 4 contraaros para una caja de resonancia completa. Estas piezas tienen un grosor de entre 2 y 4 milímetros y se deben doblar y trabajar exactamente igual que los aros principales. Una vez listos, y con su forma definida, se procede a pegarlos en su respectivo lugar, por medio de cola blanca tradicional, y pequeños ganchos que sirven como prensas. Finalmente, se procede a cepillar los contraaros hasta dejarlos a ras, con el filo del aro principal. En este punto, la estructura ya está lista para recibir las tapas y completar la caja de resonancia. Para ello, se empieza pegando primero la tapa superior. Posteriormente y como paso opcional, se procede a pegar algunos refuerzos transversales en la parte interior de los aros principales, con el objetivo de aumentar la resistencia de las secciones más vulnerables. Posteriormente, se procede a pulir las contrafajas restantes, y unir la tapa trasera al resto del instrumento. Con esto hemos llegado al final de este episodio y espero haya sido de tu agrado. No olvides comentar, dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarnos. Hasta la próxima.